Eran las 2:20 de la madrugada cuando toqué el timbre de casa con el pintalabios todavía mal borrado en el cuello de la blusa. Lo sé. Suena mal. Pero espera. Yo no contaba con que Marcos, mi marido, estuviera despierto. Él jamás se desvela. Es de esos que cena a las 9 y a las 10 ya está roncando. Por eso me congelé cuando escuché su voz por el portero automático. ¿Dónde has estado, Laura? Me tembló la mano al pulsar el botón. No por miedo, sino porque en ese instante, con esa pregunta tan simple, entendí que algo se había roto. No en él. En mí. No supe qué contestar. Mentirle era fácil. Ya lo había hecho antes. Pero esa noche, con el olor de otro hombre aún en mi piel, con la adrenalina bajando como una ola después del clímax, no tenía fuerzas para improvisar. He salido con Elena, respondí. Tomamos algo y se nos fue la hora. Él no contestó. Solo escuché el zumbido del portal al abrirse. Subí despacio, con los tacones en la mano, el corazón en la garganta, y el sabor amargo de la culpa mezclado con un toque de martini rojo. Cuando abrí la puerta, él estaba sentado en el sofá, en pijama, con una copa de vino en la mano. No me miró. Solo alzó la copa y dijo: ¿Brindamos por las mentiras? No supe qué decir. Me quedé ahí, de pie, como una niña casada haciendo trampa. Y, sin embargo, no me arrepentía. Todavía no. Porque esa noche había sentido algo que no sentía desde hacía años: deseo. Deseo de verdad. Ese que no te da el cariño ni la rutina ni los domingos por la mañana viendo Netflix. El problema es que ese deseo no venía de Marcos. Venía de otro. De alguien que me recordó que estaba viva. Que no solo era madre, esposa, y encargada de una tienda de decoración. Que aún podía volver a sentirme peligrosa. No es bonito. No es romántico. Pero es la verdad. Y esa noche, la verdad empezó a gotear por las grietas de nuestra casa como humedad en una pared mal sellada. No me dijo nada más esa noche. Solo se levantó, dejó la copa medio vacía en la encimera de la cocina y se fue al dormitorio sin siquiera mirarme. Yo me quedé allí plantada, con la blusa arrugada, los zapatos aún en la mano y una sensación pesada en el pecho que no era culpa, sino nerviosismo. Pensé que, como otras veces, lo dejaría pasar. Marcos no era un hombre de confrontaciones. Cuando algo le molestaba, simplemente lo guardaba y se encerraba en su rutina. Pero esta vez, había algo distinto en su silencio. No era pasividad. Era cálculo. Lo supe por cómo no me miró. Por cómo se fue sin dar portazo. Por cómo la copa no estaba vacía, pero no le importó. Dormimos esa noche espalda contra espalda, sin hablar, sin rozarnos, como dos desconocidos compartiendo cama por error. Yo no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Marcos preguntándome con esa voz tan tranquila: ¿dónde has estado, Laura? Me sabía culpable, sí, pero no por el sexo. No por Samuel. Me sentía culpable por haber dejado que se diera cuenta, por no haber sido más cuidadosa, por haber roto el equilibrio que mantenía la farsa. Los días siguientes fueron raros. Él actuaba como si nada. Desayunábamos juntos, hablábamos del trabajo, de la compra, de la factura de la luz. Pero había algo artificial en todo. Sus respuestas eran cortas, prácticas, pero no frías. Demasiado normales. Demasiado calculadas. No preguntaba nada, no insistía, pero estaba atento. Lo notaba en cómo me observaba cuando llegaba tarde, en cómo disimuladamente miraba mi bolso, en cómo se fijaba en mis horarios. Yo intentaba mantenerme tranquila. Me repetía que mientras no tuviera pruebas, no se atrevería a decir nada.
Samuel y yo ya habíamos decidido vernos con menos frecuencia. Él también tenía pareja. Esto para él era solo un juego. Me mandaba mensajes esporádicos, fotos provocativas, pero yo ya no contestaba igual. Me estaba empezando a incomodar todo. Una tarde de jueves, llegué antes de lo habitual del trabajo. Quería aprovechar para ducharme con calma, preparar algo de cena y ver una película con Marcos, intentar disimular, hacerme la normal. Al entrar, noté algo extraño. El salón estaba más ordenado de lo habitual. La mesa del comedor tenía un mantel que nunca usábamos, y sobre él, un sobre blanco, sin nombre, sin sello, sin nada. Pensé que era algo del banco o del seguro del coche. Lo abrí sin pensarlo 2 veces. Dentro había 4 fotos. 4 fotos impresas. En la primera, Samuel y yo en la terraza de un bar, él con la mano sobre mi pierna. En la segunda, saliendo del Hotel Ibis en Avenida César Augusto, a plena luz del día, con cara de domingo por la mañana. La tercera, un primer plano en el que él me besaba el cuello mientras esperábamos el ascensor. Y la cuarta, la peor, en el portal de su edificio, yo con la camisa desabrochada, sonriendo. No había notas, no había insultos, no había ni una palabra escrita. Me senté de golpe en el sofá. No podía moverme. Mi primer instinto fue mirar alrededor, buscar a Marcos, asegurarme de que no estaba escondido en alguna parte, grabando mi reacción, vigilándome. Pero estaba sola. La casa en silencio. El reloj marcaba las 6:15. Él no llegaría hasta las 8. Me quedé media hora mirando esas fotos como si no fueran mías. Como si fueran escenas de otra persona. Luego las guardé de nuevo en el sobre y lo dejé donde lo encontré. Me duché en silencio, sin pensar. Solo agua y jabón. Como si pudiera limpiarme algo. Preparé la cena mecánicamente. Espaguetis con atún y cebolla. Nada especial. Cuando Marcos llegó, lo saludé con un beso en la mejilla y él respondió con un hola seco. Se cambió de ropa y se sentó a cenar sin mirar el sobre. Yo no dije nada. Estábamos comiendo como si no pasara nada, como si las fotos no estuvieran ahí, como si todo siguiera igual. Pero en mi cabeza, todo había cambiado. Cuando terminó de cenar, se levantó, recogió su plato y dijo sin girarse, ¿te gustaron las fotos? No supe qué contestar. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Él no esperó respuesta. Caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, sola en la cocina, con la boca seca y la garganta cerrada. No fui detrás. No lloré. Solo me quedé quieta, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa era su manera de decirme que lo sabía todo. Que ya no había nada que explicar. A partir de ese día, todo cambió. No me gritó. No me insultó. No me preguntó por qué lo hice ni con quién. No intentó salvar nada. Simplemente empezó a desaparecer de la casa estando presente. Me ignoraba. Me trataba como a una compañera de piso molesta. Respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual, salía temprano y volvía tarde. No dejaba pistas. No mostraba rabia. Solo indiferencia. Pero no era indiferente. Yo lo sabía. Lo veía en su forma de cerrar las puertas, en cómo bajaba el volumen de la televisión si yo entraba al salón, en cómo evitaba cualquier gesto que pudiera parecer afecto. Me estaba preparando algo. Y yo lo sabía. Pero no tenía ni idea de lo que venía. Pasaron 3 días desde que vi las fotos. Él no mencionó nada más. Yo tampoco. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, usábamos el mismo baño, pero cada movimiento era un ensayo de distancia.
Todo se había convertido en un escenario donde los dos fingíamos que no sabíamos lo que sabíamos. Pero el aire estaba cargado. No de tensión en el sentido dramático, sino de espera. Él estaba esperando algo. No sé si una confesión, una disculpa o una reacción que me delatara más de lo que ya había sido delatada. Yo, por mi parte, pasaba más tiempo en silencio que de costumbre, me despertaba antes de que sonara la alarma y evitaba el espejo por las mañanas. Me vestía sin pensar, cocinaba sin hambre y salía a trabajar con la sensación de que no valía la pena planear el resto del día. Sabía que esto no se quedaría así. Sabía que no podía terminar solo con fotos sobre la mesa y frases sueltas lanzadas al aire. Y llegó. Llegó la noche en que se rompió la calma. Era sábado por la noche. No habíamos hecho planes, como si los dos hubiéramos decidido tácitamente que ya no tenía sentido fingir fines de semana normales. Él estaba en el salón, con una copa de vino en la mano y el televisor encendido pero en silencio. Yo estaba en la cocina, limpiando una encimera ya limpia. Escuché su voz sin esperarla. No gritó, no fue agresivo. Solo dijo mi nombre. Laura. No contesté de inmediato, pero él no repitió. Caminé hasta el salón y me quedé de pie. No me ofreció asiento. Me miró fijamente. Yo ya no sabía si lo que veía en sus ojos era rabia o decepción. Era otra cosa. Algo que no había visto antes en él. Algo que se parecía a un hombre que ya no tiene nada que perder. Dímelo tú, dijo sin rodeos, con la misma voz con la que pide pan en la panadería. Yo respiré hondo, no para calmarme, sino para ganar tiempo. No hay mucho que contar, respondí, porque me pareció lo más neutral que podía salir de mi boca. Él rió, pero no con sarcasmo. Fue una risa breve, sin alegría. No hay mucho que contar. Te tiraste a otro y no hay mucho que contar. Me quedé en silencio. No tenía cómo defenderme. No porque me sintiera derrotada, sino porque las excusas que había ensayado durante esos 3 días sonaban ridículas incluso en mi cabeza. Lo miré sin saber qué versión de la verdad sería menos dolorosa. No fue planeado, solté al fin, sabiendo que no iba a servir de nada. Él se levantó. Dejó la copa sobre la mesa. Se acercó a mí, pero no lo suficiente como para ser intimidante. Solo lo justo para que no pudiera huir del contacto visual. ¿Y entonces cómo fue? ¿Te tropezaste? ¿Caíste en su cama y cuando te diste cuenta ya estabas desnuda? Su tono seguía sin elevarse. Pero cada palabra tenía peso. Fue un error, dije, más por costumbre que por convicción. Él negó con la cabeza, despacio, como quien escucha a un niño justificando una travesura. No fue un error. Fue una decisión. Un error es dejar la llave puesta en la puerta. Esto fue otra cosa. Esto fue traición. Y no me vengas con que lo nuestro estaba mal, o que te sentías sola, o que no te escuchaba. Me habrías dejado, si fuera así. Pero elegiste hacer esto mientras compartías mi cama, mi mesa, mis domingos. Intenté hablar, pero me interrumpió levantando la mano. No me interesa por qué. Ya no. Solo quiero que lo reconozcas. Que tengas la decencia de mirarme a la cara y decirlo. Tragué saliva. Me acosté con él. Lo elegí. Sabía lo que hacía. Al decirlo, sentí algo romperse dentro, pero no supe qué. Tal vez la última parte de mí que aún pensaba que esto se podía salvar. Él asintió. No con alivio. No con furia. Con resignación. Se giró y volvió a sentarse. Gracias por decirlo. Ya no necesito imaginarlo. Ya puedo dejar de preguntarme si me volví loco. Si estaba viendo cosas donde no había nada. Me quedé de pie,
esperando que dijera algo más. Pero no lo hizo. Y yo, por primera vez, no supe si debía quedarme o irme. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté, más por desesperación que por interés real. Eso no te lo voy a contar. No por venganza. Por dignidad. Ya no mereces saber qué pasa en mi cabeza. Eso se acabó. Dio un trago al vino, esta vez más largo. Lo único que quiero es que no me hables de amor. No quiero oírlo salir de tu boca. Nunca más. Subí a la habitación. No porque quisiera huir, sino porque no había nada más que decir. Cerré la puerta. Me senté en la cama. No lloré. No pensé. Solo me quedé allí, inmóvil, sabiendo que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Y lo peor no era haberla cruzado. Lo peor era que ni siquiera podía explicar por qué lo hice. Porque en ese momento, ya no tenía sentido buscar respuestas. Solo quedaba esperar su próximo movimiento. Y esperar que no fuera el tipo de golpe que deja cicatrices donde ya no hay espacio para más. Durante los 2 días siguientes no me habló. No me dirigió ni una palabra. No me miró. No respondió cuando le pregunté si necesitaba algo. No reaccionó cuando le dije que cenaría afuera. Se convirtió en una presencia muda que se movía por la casa sin dejar rastro, sin dejarme saber si pensaba o simplemente se había apagado por dentro. Al tercer día, me dejó una nota en la mesa. Pequeña, escrita con su letra apretada. He transferido 3.000 euros a tu cuenta. No hace falta que me agradezcas. Vamos a hablar esta noche a las 10. No entendí nada. No sabía si era un soborno, una despedida o una trampa. Me pasé todo el día en el trabajo repasando esa frase. ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué ahora? ¿Por qué anunciarlo? A las 9:30 ya estaba en casa. No quise esperar a que él me sorprendiera. Me duché, me vestí con algo neutral, ni provocador ni cómodo. Me senté en el sofá con el móvil en la mano pero sin mirar la pantalla. Solo esperaba el momento. A las 10 en punto entró en el salón con una caja de cartón cerrada y un sobre blanco. Se sentó frente a mí. Me observó unos segundos, luego colocó la caja sobre la mesa de centro. Esto es para ti. No lo abras aún. Luego me tendió el sobre. Lo abrí. Era una hoja impresa con mi cara en blanco y negro. Un pantallazo de mi perfil de una aplicación de citas. No la que había usado con Samuel, otra distinta. Al principio no entendí qué significaba. Luego me explicó. Había creado una cuenta falsa, con un nombre falso, y durante las últimas semanas había hablado conmigo desde esa cuenta. Habíamos chateado. Habíamos coqueteado. Yo había enviado fotos. No explícitas, pero más de lo que debería. Le había contado cosas que nunca le conté a él. Le dije que estaba casada pero que mi marido era un hombre sin carácter, sin ambición, aburrido. Él me miró sin parpadear mientras yo sostenía esa hoja con las manos temblorosas. No hice esto por curiosidad. Lo hice para confirmar lo que ya sabía. Que esto no fue un error, ni una aventura puntual. Esto es lo que eres ahora. Alguien que necesita sentirse deseada por cualquiera, aunque tenga que inventarse vidas para conseguirlo. No pude responder. La vergüenza no era lo peor. Lo peor era que no recordaba haber dicho muchas de las cosas que él me mostró luego, en su móvil, con capturas de pantalla, con mi foto al lado, con mis palabras exactas. Había ido más lejos con un desconocido virtual que con Samuel. Había buscado validación en personas que no conocía. Él me dejó mirar todo sin decir nada. Luego cerró el móvil, lo guardó en su bolsillo y se recostó hacia atrás.
Quiero que sepas que ya tomé una decisión. No vamos a divorciarnos. No aún. No porque te perdone. Porque quiero que experimentes algo más profundo que la culpa o el miedo. Quiero que sientas el peso exacto de lo que hiciste. Cada día. Y para eso, vamos a cambiar las reglas. Yo sabía que algo se avecinaba. Pero no eso. Me dijo que desde ese momento, nuestra relación sería contractual. Que yo podía seguir viviendo en la casa, usar sus recursos, tener mi espacio, incluso salir y hacer lo que quisiera, pero con condiciones. Cada gasto debía ser aprobado. Cada movimiento debía ser explicado. Las cenas familiares, con sus padres o sus amigos, seguirían siendo fingidas como antes, pero ahora con la diferencia de que él controlaría el guión. Me asignaría tareas específicas, horarios, compromisos sociales. Me quitaría la espontaneidad que tanto había defendido, no con violencia, no con gritos, sino con estrategia. Quiero que vivas sabiendo que puedes hacer lo que quieras, pero siempre con mi permiso. Quiero que cada vez que te acuestes pienses si fue él quien decidió eso también. Me quedé sin palabras. Pensé que exageraba. Pensé que se le pasaría. Pero no fue así. Durante las semanas siguientes, llevó a cabo su plan con precisión. Canceló mis tarjetas de crédito y me dio una tarjeta secundaria con límite mensual. No me quitó el coche, pero instaló un localizador. Me pidió informes semanales de gastos, y aunque no me lo dijo, sospeché que revisaba mi historial de navegación. Empezó a salir más. Nunca dijo con quién. Nunca preguntó dónde estaba yo. Me ignoraba con una cortesía milimétrica. Sonreía en público. Me acariciaba el hombro delante de los demás. Pero en casa, no cruzaba más de 5 frases conmigo. No dormíamos juntos. No discutíamos. No existía nada emocional entre nosotros. Solo logística. Un día encontré la caja que me había dado. Decidí abrirla. Dentro había una lista. 30 nombres de personas que él decía haber considerado para acostarse con ellas. No sabía si eran reales, si eran bromas, si eran amenazas. Pero al final de la hoja decía, solo he usado 3. Aún no he decidido si serán más. También había un cuaderno con frases mías copiadas de nuestras conversaciones pasadas. Frases que usé para herirlo, para despreciarlo, para justificar lo injustificable. Había subrayado algunas. No eres suficiente. Necesito algo más. No sé si alguna vez estuve enamorada de ti. Cerré la caja. No sabía si llorar o romperla. Pero no hice nada. Porque ya era tarde para todo. Porque su venganza no era arruinarme la vida. Era dejarme vivirla sabiendo que él ya no estaba dentro de ella, aunque todavía durmiéramos bajo el mismo techo. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo iba a pasar. No fue una intuición mística ni un presentimiento inexplicable. Fue porque al levantarme encontré un mensaje en la puerta del baño. No una nota. Un mensaje impreso en papel normal, pegado con celo. Decía simplemente, hoy, a las 10 de la noche, hablamos. Sin interrupciones. Sin excusas. No tenía firma, no tenía amenazas. Era una cita, y la forma en la que estaba escrita dejaba claro que no era una invitación. Era una orden. A las 10 en punto me senté en el sofá, como si estuviera esperando que me llamaran desde un despacho. No encendí la televisión. No miré el móvil. Marcos entró con un café en la mano y se sentó frente a mí. No saludó. No me preguntó cómo estaba. No buscó suavizar nada. Solo dijo, quiero que me escuches. Luego, si quieres, puedes hablar tú. Pero primero me toca a mí.
Asentí sin decir nada, porque ya había aprendido que intentar interrumpirlo solo alargaba el silencio posterior. Lo he estado pensando estos últimos días. No voy a hacer esto para siempre. Esta especie de control, esta manera de convivir, no es sostenible. Me está empezando a quitar energía. No quiero pasar el resto de mi vida monitoreándote, desconfiando, recordándote cada día que me mentiste. No me interesa. No es vida para mí, ni para ti. Pero antes de decidir qué va a pasar con nuestro matrimonio, necesito entender qué queda aquí. No lo que fuiste ni lo que hiciste. Lo que queda ahora. Así que voy a hacerte preguntas y quiero que respondas sin rodeos. No necesito explicaciones largas. Solo la verdad. Empezamos. Yo asentí de nuevo. No estaba nerviosa. Estaba vacía. Sabía que no había respuestas que arreglaran nada. Pero al menos podía ser honesta. Ya no tenía nada más que perder. ¿Sientes algo por él? Me costó medio segundo responder. Noel anotó algo en una libreta. No era teatral. Era meticuloso. Como si necesitara tenerlo por escrito para no volver a preguntar lo mismo. ¿Lo volverías a hacer, si no te hubieran descubierto? Esta vez tardé más. Pero respondí igual. No lo sé. Él bajó la mirada un segundo. Luego volvió a escribir. ¿Estás dispuesta a aceptar que, incluso si seguimos juntos, no volveré a ser el mismo? Sí. No me detuve a pensar en lo que eso significaba. Lo sabía. Ya lo vivía. ¿Todavía te importo? Sí. Dijo Vale en voz baja. Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. Ahora habla tú. Respiré hondo. No para preparar una gran confesión. Solo para encontrar las palabras correctas. No tengo excusas. Ya lo sabes todo. No quiero justificarme ni culpar a nadie. No te merecías esto. Y lo sé. Y lo peor es que cuando empezó, ni siquiera pensé en ti. No porque no me importaras, sino porque me desconecté. Me dejé llevar por una especie de impulso que no sé de dónde salió. Me sentía invisible, pero no porque tú me ignoraras. Era algo interno. Necesitaba sentir que tenía el control de algo. Y me equivoqué. Me equivoqué contigo, conmigo y con todo lo que habíamos construido. No tengo derecho a pedirte nada, pero estoy aquí porque quiero entender si queda algo que se pueda salvar. Si después de todo, hay una mínima posibilidad de construir otra cosa. No la misma. Pero algo. Él se frotó las manos, apoyó los codos sobre las rodillas y me miró largo rato. No creo que pueda volver a confiar en ti. No por el sexo, ni siquiera por las mentiras. Es por cómo manejaste todo después. Por cómo volviste a casa esa noche. Por cómo actuaste como si nada. Por cómo me hiciste sentir como un estorbo, como una rutina, como parte del decorado. Eso no se borra. Y no se perdona. No porque sea cruel, sino porque es irreversible. No sé si quiero divorciarme. Pero tampoco quiero seguir así. Necesito espacio. Necesito estar solo una temporada. No sé cuánto tiempo. No voy a desaparecer. No voy a dejarte sin saber nada. Pero necesito distancia. Porque te veo y no puedo separar lo que fuiste de lo que hiciste. Y eso me está matando por dentro. Yo no lloré. No supliqué. Solo asentí. Porque tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. No había manera de refutarlo. No podía pedirle que lo superara. No podía esperar que simplemente lo olvidara. Cuando te vas, pregunté con voz neutral,
no para manipularlo, sino porque necesitaba saberlo. El lunes. Me voy una semana. Luego veré. Se levantó. Agarró la libreta, el móvil y la taza vacía. Antes de irse, se detuvo en la puerta. No estoy buscando venganza. No quiero arruinarte la vida. Pero ya no soy responsable de tu bienestar. Desde ahora, lo que hagas o no hagas es asunto tuyo. Pero lo que haga yo también lo será. Sin explicaciones. Lo vi salir del salón y supe que esa conversación había sido el cierre de algo. No un final oficial, pero sí el cierre de cualquier ilusión. Él se marcharía. Y no sabía si volvería. Ni si querría volver. Y por primera vez en semanas, me di cuenta de que estaba completamente sola. No sola en la casa. Sola conmigo. Y eso era mucho peor. El lunes por la mañana se fue sin hacer ruido. Yo ya estaba despierta, pero no bajé a despedirme. Lo escuché cerrar la puerta con suavidad y bajar las escaleras del edificio sin pausa. No dejó ninguna nota esta vez. No me escribió durante el día. No me llamó por la noche. Y durante esa primera jornada sin él, la casa se sintió menos hostil de lo que imaginaba, pero más vacía de lo que podía soportar. No porque lo necesitara físicamente, sino porque su ausencia confirmaba que ya no tenía ninguna obligación conmigo. Ese era el precio real. No perder su compañía, sino su lealtad. Ahora era libre de vivir como quisiera, pero esa libertad no traía alivio, solo la evidencia de que él ya no era parte de mis planes. Ni como pareja, ni como amigo, ni como testigo de mis decisiones. Pasaron los días sin novedades. Ningún mensaje, ninguna señal de si pensaba volver, de si estaba bien o de si ya había tomado una decisión definitiva. Yo no escribí tampoco. No por orgullo, sino porque no sabía que podía decirle que no fuera una repetición de lo ya hablado. Mientras tanto, empecé a hacer lo que nunca había hecho en serio, revisar lo que había sido nuestro matrimonio desde fuera. No como una víctima, ni como la que fue herida o la que traicionó, sino como una persona más, una adulta que había tomado decisiones equivocadas creyendo que tenía derecho a ignorar las consecuencias. Durante años creí que lo nuestro era sólido porque funcionaba, porque teníamos rutinas, porque no discutíamos más de lo normal. Pero cuando empecé a mirar con honestidad, vi que hacía tiempo que estábamos viviendo en automático. Que él ponía esfuerzo, sí, pero yo había dejado de hacerlo hace años. Que había dejado de interesarme por lo que le pasaba en el trabajo, por sus problemas familiares, por lo que pensaba cuando miraba al techo por las noches. Me volví egoísta sin darme cuenta, y cuando lo noté, ya me había convencido de que él también lo era. Era más fácil culparlo de mi vacío que aceptar que simplemente me había desconectado. No porque él fuera insuficiente, sino porque yo ya no sabía estar en pareja sin buscar estímulos nuevos todo el tiempo. Y eso no es culpa de nadie. Pero las decisiones que tomé desde esa desconexión sí lo son. Empecé a escribir todo lo que pensaba. No en un diario con frases poéticas ni en un blog de arrepentimientos. En hojas sueltas, sin orden, sin intención de compartirlo. Solo para entender cómo había llegado hasta ahí. Apunté lo que sentía cada vez que veía su taza de café vacía, lo que recordaba de nuestras vacaciones antes de que todo se arruinara, lo que me dolía cuando me veía en el espejo. Escribí sin filtro, sin tratar de quedar bien ni de justificarme. Descubrí que no era el sexo con otro lo que más me atormentaba, ni siquiera las mentiras, sino el haber sido incapaz de frenar a tiempo, de decir esto no está bien cuando aún estaba a tiempo. Había elegido no detenerme, y esa parte, la de haber seguido sabiendo que podía destruirlo, era la que más me costaba mirar de frente. Una tarde, una semana después de que se fue, recibí un mensaje suyo. Podemos vernos este viernes a las 8, si quieres. Solo para hablar. Nada más.
Le respondí con un simple sí. No pregunté dónde ni por qué ahora. A las 8 en punto estaba sentada en una cafetería cerca de casa. Él llegó puntual, pidió un café solo y se sentó frente a mí. Se lo veía más tranquilo, más liviano. Como alguien que ya no arrastra una carga. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dijo, he pensado bastante. No quiero odiarte. No me sirve. Pero tampoco quiero volver contigo. No tengo energía para reconstruir nada. Prefiero empezar de nuevo. Sin pasado, sin recuerdos contaminados. No te deseo mal. Solo quiero salir limpio de esto. Yo asentí. No lloré. No intenté negociar. Sabía que era definitivo. No porque me lo dijera con firmeza, sino porque no tenía duda en la voz. Pagó el café, me miró por última vez y se fue. No me abrazó, no me tocó. Solo se fue. Y yo me quedé allí, con la taza aún caliente entre las manos, pensando que por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quien culpar, ni a quien pedir que me salvara de mis errores. Era libre. Y estaba sola. Y eso era lo que había elegido, aunque no lo supiera en su momento. Volví a casa sin prisa. Me duché. Me senté en la cama y repasé mentalmente todo lo que había pasado en ese mes. Desde aquella noche en que llegué tarde con marcas de otro hombre, hasta esa última conversación que terminó todo. Me vi a mí misma con más claridad que nunca. No como víctima, ni como monstruo. Solo como alguien que tomó decisiones sin medir consecuencias. Aprendí que una relación no se destruye de golpe. Se va vaciando. Se va llenando de silencios mal manejados, de rutinas que nadie revisa, de deseos que se acumulan sin resolverse. No sé qué va a pasar conmigo ahora. No tengo respuestas, ni planes, ni objetivos claros. Solo sé que la próxima vez que alguien me ame, si es que eso ocurre, no voy a jugar con su confianza como si fuera reemplazable. Y si vuelvo a sentirme invisible, no buscaré validación afuera. Haré algo diferente. Aún no sé qué. Pero será distinto. Porque esta vez aprendí lo que pasa cuando cruzas esa línea. Y no hay nada que valga tanto como poder mirar a alguien a los ojos sin bajar la mirada. Nada.